Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Como cada semana nos encontramos aquí a través de Canal 14 y 16, los miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Ya estamos en época de diciembre. Por adelantado desearles a todos una feliz Navidad, sabiendo de antemano que este año ha sido un año complicadísimo, que hemos transitado por un camino muy pedregoso para muchos, de llantos, pocos abrazos, un camino realmente para reiniciarse, resetearse, como decimos para otros, pero en fin, siempre con fe y esperanza de que todo va a salir mejor. Eso es algo que debemos siempre tener presentes en nuestros corazones, de que las cosas van a salir mejor. Y hoy más que nunca, a pesar de que las distancias nos separan, porque ha sido un año sin abrazos, es un año atípico, ¿verdad? De que los abrazos han estado ausentes por todo el tema de la pandemia, pero siempre tenemos que tratar de mantenernos unidos y con la esperanza que, como repito, que el 2021 va a ser para todos mucho mejor. Desde ahora desearles feliz Navidad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en Tertulia? Actualmente hay en la Asamblea Legislativa un proyecto que está siendo muy polémico, que está para votarse en un segundo debate, que es la Ley de Aguas, que llaman, es Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, o como llaman algunos, la Ley de Aguas. Es un proyecto que está ahí, donde el sector ambiental ha venido haciendo serios señalamientos al respecto, preocupados incluso porque algunos aseguran de que hay privatización de aguas a futuro, otros de que se descuidan lo que es en alguna medida la protección del recurso hídrico, en fin. Sin embargo, también tenemos que decir que tiene avances este proyecto de ley, que por cierto la Ley de Aguas, nuestro invitado hoy que ya lo va a presentar, nos trae la ley original, tiene 72 años, vea, esta es la ley original. Y la última reforma que tuvo la ley fue hace 40 años. Y hoy se presenta este proyecto de ley, vea, aquí lo tengo. Ese es el proyecto de ley que vamos a compartir hoy. Vamos a discutir algunos de los artículos que hay aquí, porque si bien es cierto, para el sector ambiental es de preocupación, este proyecto de ley que se va a discutir en segundo debate incorpora conceptos como la crisis climática, la cosecha de agua, el ciclo hidrosocial que llaman, y el caudal ambiental o las declaraciones de déficit hídrico. Es una ley que mejora la que se rige en su último, bueno, esta es de 72 años, hace 40 años la última modificación, y según jerarcas del gobierno como el ministro de Agricultura y también de Salud, que son dos instituciones que están incorporadas en esta nueva ley, ellos aseguran de que es mejor que la que hay actualmente y que tenemos que asegurarnos más bien el agua para el futuro. Por los que defienden la ley, dicen que el acceso al agua es un derecho humano y que al mismo tiempo se le reconoce su valor económico, social y cultural. También señalan los que defienden la ley, básicamente el ministro de Agricultura y el ministro de Salud, que el proyecto procura ayudar a las asadas con las servidumbres y aprovechamiento de agua, equiparándolas a la IA. Reconocieron además que es un compromiso que tiene Costa Rica con el proceso de incorporación a la OCDE, aprobar una nueva legislación hídrica que fortalezca la gobernanza del agua por medio de la gestión y planificación del recurso hídrico. Finalmente añaden que el proyecto supuestamente ha sido estudiado, trabajado y mejorado al lado de muchos sectores por las últimas 5 administraciones del país, por lo que no se ha construido a espaldas de nadie, porque hay unos sectores que dicen que esto lo han hecho a escondidas y que esto es peligroso para Costa Rica, reitero, sobre todo el sector ambiental. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, que es don Óscar Hernández Cedeño, ya muy conocido por ustedes porque ha participado con nosotros en diversos programas. Don Óscar es profesor de la Universidad de Costa Rica y experto en Derecho Constitucional, y le pedimos que nos acompañara para hacer un análisis desde su perspectiva jurídica constitucional sobre esto que está en discusión y que, reitero, tiene a favor y en contra posiciones sobre esta nueva ley del recurso hídrico. Así que vamos a analizarla desde esa perspectiva para un mayor criterio, sobre todo de ustedes,
de qué es lo que se está votando en el Congreso de la República. Don Oscar, gracias por acompañarnos y bienvenido a Tertulia. Gracias, Álvaro, por invitarme y aquí estamos para lo que usted tenga bien. Hábleme un poquito de esta ley que ya le agradezco que nos haya traído Es el original. el tomo original de la Ley de Aguas. Tiene más de 70 años. 72 años, y esta que es la que está en la Asamblea Legislativa, que ya nos dio tiempo de leerla bastante, y aquí hay unos artículos que vamos a discutir. Hábleme un poco de por qué se reforma esta ley, qué es lo que a su criterio procura integrar esta nueva ley, que ya decíamos que tiene algunos aspectos interesantes y conceptos que integra nueva como cambio climático. Sí, vamos a ver, efectivamente, esta es, aclaremos, una ley de aguas. No es una ley del servicio público del agua, ni es una ley que regule el derecho fundamental al agua, que eso es un enorme error en el que podríamos estar incurriendo. Son tres cosas diferentes. Porque siempre se habla parecido que es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver, una cosa es el servicio de agua, el servicio de acueducto y el servicio de alcantarillado. Son dos cosas diferentes. Eso se regula por la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en alguna medida también por la Ley Orgánica de Acueductos y Alcantarillados. Y ojo, el servicio de agua también lo prestan las municipalidades, materia para la cual no hay regulación. Entonces, una cosa es el servicio de agua, el agua que a usted le llega al tubo, o el agua servida que se coloca en un sistema de alcantarillado. Eso es una cosa, ¿verdad? La otra cosa es esta ley. Esta ley es una ley, o este proyecto de ley. Este proyecto de ley es un proyecto que está destinado a regular un solo aspecto, que es el agua como un bien de dominio de la nación, un bien de dominio público, y en consecuencia establece el régimen jurídico, cuáles son sus principios, su objeto, sus definiciones, su protección, ¿verdad? Eso es el objeto de esta ley. Y por otro lado, no podemos dejar de pasar por alto que en junio de este año, y eso es muy importante hablarlo, mediante Ley 9849 de 5 de junio del 2020, se regula el agua como derecho fundamental. Eso ya está en la Constitución. Está en la Constitución y es conveniente, sin alguna forma, leerlo. Se le agregó un párrafo adicional que dice: toda persona tiene derecho humano, básico y irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida. Esta ley no se ocupa de eso cuando debió ocuparse. Y eso es tal vez uno de los grandes problemas, ¿verdad? Veremos ahí, o sea, ¿por qué debió ocuparse y no se ocupa? No lo sé. En primer lugar, porque es una ley que empezó o cuya gestión se dio antes de que operara la reforma constitucional. Entonces el agua es una cosa que tiene que ser tratada. Claro, esto tiene varias administraciones de estarse creando. Seguro, sí. Entonces, ojo, el concepto de gestión integrada del agua tiene que tener una visión, por lo menos una coordinación, unos puntos de conexión con esas tres vertientes: el agua como servicio público y el derecho al saneamiento, el tratamiento de aguas servidas, porque eso también colabora a la salud. Eso es servicio público. Segundo, el agua como objeto que satisface ciertos valores: vida, economía, producción, ¿verdad? Como elemento, como objeto. Y tercer lugar, el agua como derecho fundamental. Eso no está aquí. Lo único que toca esta ley es el concepto de agua como objeto, que debe ser, en su caso,
tutelado, suministrado, tratado y protegido. Y cobrado, porque habla de cánones. En realidad, el canon que habla aquí es otra cosa. Ok. El canon es por la gestión del agua, no por el costo del agua. Sí, ya Porque eso el es de costo servicio. del agua es la materia de servicio. Servicio. Es lo que usted paga por el agua Correcto. cuando abre el tubo o cuando coloca aguas servidas en un sistema de alcantarillado. Entonces son tres cosas diferentes. Me parece que eso es un asunto muy importante de aclarar porque eventualmente está moviendo a una terrible confusión. Ahora, Oscar, digamos, con relación a esto que hay y lo que hay nuevo, ¿qué ordena? En realidad sí establece elementos nuevos. Es decir, hay una nueva visión del agua, no nueva. En realidad lo que está formalizando Incorpora conceptos, digamos. incorpora unos conceptos que no están en la ley de 1942. Esta que hablábamos de crisis climática, cosecha de Esos agua, conceptos. el ciclo hidrosocial, caudal ambiental y la declaratoria de déficit hídrico. Esa ley de 1942 está inspirada en una ley española de 1879. Es decir, cuando se tenía una visión sumamente diferente de lo que es el agua. El agua la veíamos como recurso inagotable y también con una Costa Rica que cambió. Eso le enseñaban a uno en la escuela, que el agua era un Que el recurso. agua era un recurso inagotable, eso lo enseñaban en la escuela, y con unos conceptos, con una visión que no estaba inspirada en estas situaciones modernas, como es el cambio climático y los grandes cambios que ha sufrido nuestro país. La ley de 1942 es todavía una visión de una Costa Rica cafetalera, casi monocultivo, banano, agrícola, cuando ahora tenemos nuevos fenómenos, como es fenómenos de grandes concentraciones urbanas, ¿verdad? Una Costa Rica cada vez más industrializada que requiere el tratamiento del agua de una forma diferente. Y más gente. Y más gente. Más población. Más población. Más población. Entonces, Sí. y también más posibilidades de afectar el agua de una forma negativa. Sin embargo, también, digamos, las preocupaciones del sector ambiental son importantes, aunque no, bueno, ahora vamos a hablar si esto privatiza o no, porque ha sido un concepto que ha generado durante mucho tiempo, sobre todo a partir de los mismos tratados de libre comercio y servicios, ¿verdad? Donde el agua es importante. Y no deja de ser importante como negocio porque, es más, lo saqué como noticia para leerlo hoy, porque dice que el agua comienza a cotizarse en el mercado futuros del Wall Street. El agua comenzó este lunes, esta semana, a cotizarse en el mercado futuros de materias primas debido a la escasez de este bien. Dice que cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, el agua, ¿verdad? Y se basa el índice Nasdaq, digamos, de California, Water Index, se basa en el indicador de precios de los futuros del agua en California, que hoy se cotizaba a $486.53 por acre pie. La verdad no sé. Vea. Y la medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivale a 1.233 metros cúbicos. Es decir, el agua llega siendo, por eso que usted mismo decía, cómo hemos crecido en población, la industrialización, la utilización que se da en tecnología, en un montón de cosas. De ahí, el agua es un bien escaso, digamos. Sí. Y ya comienza a cotizarse para mercados futuros como el petróleo y el oro, lo cual termina siendo en alguna medida gran preocupación de que Costa Rica, que tenemos agua importante todavía, en esta zona que tenemos un parque del agua y gracias a Dios en tiempos de sequía aún no tenemos escasez como otras partes de San José, tal vez no le damos el valor que requiere porque abrimos el tubo y bebemos agua de ahí. En otras zonas eso no ocurre, en otros países eso no ocurre. Pero sí se hace necesario regular el tema. El asunto, como usted lo señala, es si este proyecto de ley, ¿en qué ordena todo este tema para garantizarnos En realidad todo? no crea nada nuevo, Ajá. porque ya la misma ley de 1942 planteaba
unas prioridades en el uso de agua. ¿Ya? Y la primera prioridad que le daba era el agua para consumo humano. ¿Verdad? Si usted revisa la ley, establecerá lógico, con la visión de 1942, Claro. establece, por ejemplo, el agua para ferrocarriles, cuando las máquinas eran de vapor, Sí. y ahora ni ferrocarriles tenemos. Ujú. ¿Verdad? Uso humano, uso agrícola, el café, banano, ¿verdad? Y el concepto, un país que apenas empezaba a crear una industria, el concepto de industria es muy poco. Pero observe el detalle de esta ley. En el artículo 2, obsérvelo, inciso D, establece eso que usted acaba de decir. Valor económico. Valor económico. El agua tiene un valor económico diferenciado en todos los diversos usos a que se destina, inclusive las actividades productivas o de contenido económico. Efectivamente, una hidroeléctrica que consume el agua, para la hidroeléctrica tiene un valor económico, Claro. ¿verdad? Y tiene que pagar por él. Ya, por ejemplo, esta ley no se ocupa, no lo hace, ¿verdad?, de el agua que se embotella y se vende. Esta. No. Y eso es un negocio. Cuando es una realidad, ¿verdad? Cuando es una realidad sentida por todos, porque usted va y compra botellas de agua en el supermercado. Más caras que el litro de gasolina. Más caras que el litro de gasolina. Entonces tiene un valor económico. Y no lo plantea esta Y no ley. lo plantea. Sí, otras cosas que tal vez podemos hablar de los artículos, Oscar, es el 26. Algunos dicen que el artículo 26 sería una regresión. Al contrario. Le voy a explicar para que usted me analice. Sería una regresión el hecho de que el artículo 26 establece medidas de protección únicamente para las nacientes, permanentes, en contraposición a lo establecido en la legislación vigente, que no diferencia entre la protección de las nacientes permanentes o las estacionales. Siempre sobre el tema de las nacientes, la ley establece un radio de 200 metros alrededor de ellas, No, eso como no es cierto. reservas de dominio a favor de la nación. Pero el artículo 27 de la ley, de la propuesta actual, especifica que esa zona de protección se respetará solo si se trata de terrenos inscritos como áreas de protección de manantiales, que según los que analizan desde otro punto de vista, es otra revisión en materia de protección ambiental. Entonces se preguntan, ¿qué pasa con los terrenos no inscritos en esa anotación? Reservas a favor del Estado. ¿Serían o no estas áreas reservas de dominio a favor de la nación luego de publicada la ley? ¿Deberán los operadores de agua buscar expropiaciones? ¿Se entregan tácitamente bienes con fin público o de dominio de la nación a favor de los propietarios? Pero como aquí vinimos a leer y no venimos a suponer, eso que usted me acaba de decir no es cierto. Ok. Vamos a observe, por favor, utilice la ley original. Ajá. La tiene ahí a la ok. mano. Hay cuidado que son 78 años de historia. Hay que tratarlo con mucho cariño. Son 78 años de historia. ¿Cuál artículo, Oscar? Vea el artículo 31 y me gustaría que usted lo leyera para que después no digan que yo dije lo que no digo. Vamos al artículo 31. Al 31. Ley actual. Es más, me enseña el original, Álvaro, para que vea, que salga en cámaras, para que vea que no estamos mintiendo. Artículo 19, sí. Vamos al 31 de la ley actual. Por ahí está. Si quieres lo leo, dice. Se declaran como reserva de dominio a favor de la nación A. Ajá. Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un perímetro no menor de 200 metros de radio. Eso dice. ¿Verdad? Ajá. Observe el detalle que la reserva es cuando existe un sitio de captación. Cuando usted hizo una obra civil y está captando el agua.
no dice que hay una zona de protección alrededor de toda naciente. Eso no está en la ley actual. ¿Ah? Y leo de nuevo para que después no digan que mentimos. Okay. ¿Ah? Se declaran como reserva de dominio a favor de la nación las tierras que circunden los sitios de captación, o sea, donde se está captando el agua que sirve para consumo humano. Vea que el artículo 31 está en el capítulo, en la sección segunda, cañerías para poblaciones. ¿Lo vio? Ujú. Más bien, es decir, el artículo 27 actual, como está planteado, ya no habla solo de tomas de captación, sino que habla de manantiales. Cuando un manantial de flujo permanente se destina al abastecimiento de poblaciones por parte del ente prestatario de servicio y sea inscrito en el registro, deberá respetar un área de protección de un radio de 200 metros. No disminuyó los 200 metros. Ok. Pero permite una interpretación y una aplicación más amplia porque un manantial podría destinarse, ¿va? Podría declararse como destinado al uso poblacional, aunque no exista todavía una explotación del mismo y esté utilizándose como suministro de agua. Entonces, digamos, estas cosas son las que, por ausencia de lectura, Claro. por ausencia de una comparación, son los que podrían estar introduciendo elementos disonantes, ¿verdad? En el proyecto de ley. Y con respecto a lo que hablaba de los terrenos, Vamos a ver. que no están inscritos en anotaciones, reservas a favor del No, Estado. habla de inscripciones en un registro. Es que el proyecto de ley habla de registrar las fuentes de agua, ¿verdad? Ujú. Registrar por aquí está, cuando establece el aprovechamiento del agua y donde establece la nueva dirección de aguas, en la estructura, ¿verdad? Establece un registro de agua. En consecuencia, para efectos de organizar el agua, de determinar la potencialidad o la escasez y plantear un sistema de planificación del agua, se registran las fuentes, ¿verdad? Y el concepto de que hay que expropiar, efectivamente hay que expropiar. Sí, porque es de interés de la... Sí, porque si usted tiene un terreno, ahí existe el artículo 45 de la Constitución, que paso a leer también para que no se vaya a decir nada en contra. Dice, la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Entonces ahí también estamos... Pero ya estaba está en la en la Constitución, en el artículo 45. Aquí dice previa indemnización conforme a la ley. Entonces... Ahora se preguntarían algunos, bueno, entonces si yo tengo concesiones de agua a mi nombre, ¿me las pueden expropiar? Usted es un concesionario. Vamos a ver, y eso es una de las cosas importantes que introdujo la Constitución en el artículo 50. Dice, el agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. El agua es del Estado, no de la Dirección Nacional de Agua ni de la IA, como pretenden. ¿Ah? El agua es un bien del Estado y usted lo que tiene, lo que le otorga esta ley y lo que le otorga esa ley de 1942, esa es concesión del agua. La posibilidad de aprovechar el agua y beneficiarse de la misma. Vamos a ir a una pausa, Oscar, y después hablamos del cambio de competencias, que es importante, el papel que va a jugar el MINAE, por qué el Ministerio de Salud. Ese es un tema importante que este proyecto lo incorpora, el nuevo. Así que hacemos una pausa y ya regresamos
Estamos compartiendo con don Óscar Hernández, experto en Derecho Constitucional, sobre la ley de aguas que está por aprobarse en segundo debate en la Asamblea y que está siendo muy cuestionada por el sector ambiental y otras partes del gobierno que defienden de que hay que ordenar este tema. Ya regresamos. Bien, seguimos con Tertulia de Noche. Bueno, hoy es un programa que realmente no nos va a alcanzar el tiempo y la hora, así que de una vez le anunciamos que este tema, porque vamos a hablar también de qué dice las asadas de este proyecto, vamos a seguir la otra semana para que de una vez sepa que el programa va a ser esta semana y la próxima sobre este tema, y la otra semana vamos a hablar sobre las asadas también, que es importante, sobre todo que hay muchas aquí en la zona, pero vamos a seguir analizando esta ley. Hablemos de las competencias. Dice que hay un cambio de competencias, pues el Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE, pasaría a asumir labores de ente rector de la salud pública en casos de vertidos y peligro para las personas. Se deja al Ministerio de Salud y sus eficientes instrumentos de control, que son las de ordenamiento sanitario, de lado. En efecto, el artículo 41 del proyecto apunta que el MINAE, en coordinación con el Ministerio de Salud, establecerá mediante reglamento los criterios técnicos que regirán la calidad de la descarga de aguas residuales para el vértido a los cuerpos de agua del alcantarillado sanitario o para la reutilización y reuso, así como de las sustancias que por peligrosidad para el ambiente, la biodiversidad y la salud humana se prohíba al vértido a los cuerpos de agua. Tal disposición riñe con la Ley General de Salud, según los que han hecho críticas a estos temas, lo cual aseguran de que, bueno, aquí hay una concentración del MINAE en estos temas, ¿verdad? ¿Quién actualmente atiende esto? ¿Por qué el MINAE? ¿Por qué el Ministerio de Salud, Óscar? En realidad, en 1973 se deroga el Código Sanitario y se aprueba la Ley General de Salud. Esa Ley General de Salud, y me parece que eso es un enfoque que tenemos que comentar con cuidado. La Ley General de Salud tiene varios artículos, del 264 al 277. Ahí el agua es enfocado desde el concepto de salud, ¿verdad? Es decir, del concepto de protección de la salud, del valor esencial de la salud, ¿verdad? Y me parece que esa ley estaba muy bien redactada. Me parece que derogar esos artículos, como esta ley lo hace, es un error, porque la visión que tiene el Ministerio de Salud es una protección no del agua, No. sino de la salud. El agua es un bien para proteger la vida y la salud, pero la protección de la salud le corresponde al Ministerio de Salud. ¿Verdad? Entonces, me parece que es un error esta función concentradora. Segundo lugar, aclaremos, la Dirección Nacional de Aguas, como se piensa aquí, no es el ente rector. Es decir, no es un órgano rector. La rectoría es una rectoría política y la rectoría le corresponde siempre al Poder Ejecutivo, al presidente y al ministro. Ahí habría alguna y por eso ¿no? hay algunas cosas que en esa ley son inconstitucionales. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y qué papel juega aquí entonces el MINAE? El MINAE es el ministerio que se encarga, tal como se establece, veamos el proyecto, Álvaro, vamos al artículo 8 y ahí tengo que hablar y hablar algunas cosas. Si vos lo ves, y por eso mejor viendo... Funciones de la Dirección Nacional de Aguas. Correcto, funciones. Entonces, establece, más bien... son muchas. No, vamos a ver, y ahí hay una trampa, y que hay que hablarla. Incluso habla de inspectores de agua, pero eso es otro tema. Y es tutela del agua. Sí. Es el artículo que sigue. Por eso. Hablemos de las funciones. De las funciones, vea. Ya dijimos que la rectoría del sector hídrico, que aquí se crea, es del ministro, del Poder Ejecutivo, presidente y ministro. Sin embargo,
la ley no establece con claridad las funciones de rectoría, o por lo menos no da unos indicios claros de los contenidos de esa rectoría. Y el artículo 8, que establece las funciones de la Dirección Nacional de Aguas, es un artículo pésimo, es un artículo mal estructurado. Porque si usted lo ve, y yo me tomé el trabajo de revisar la ley. Este es el artículo. 8, aquí está. Observe, ya establece pocas potestades de fondo con respecto a la Dirección Nacional. Y está en los incisos C, que es tramitar las solicitudes de permisos de perforación, la D, tramitar solicitudes de concesión de agua, y la J, formular planes de contingencia cuando haya escasez. Estas supuestamente son las funciones de la dirección. Sin embargo, si usted lee los artículos 10, 41, 76, 86, 80 y 11 del proyecto de ley, establece una serie de competencias que son más importantes que las que están aquí, pero están ocultas, están dispersas. Me llamó poderosamente la atención el artículo 10 de inspectores de agua. Dice, Sí. Los inspectores de la Dirección Nacional de Agua, debidamente acreditados por el Ministerio de Ambiente y Energía, tendrán autoridad de policía en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, están facultados, previa denuncia presentada al efecto, para practicar inspecciones en sitios donde se está aprovechando el recurso hídrico concesionado o no, sean pozos, manantiales, cauces y áreas aledañas, para determinar la realización de acciones que afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico. Conjuntamente con autoridades de la policía, podrán decomisar equipos, implementos para la exploración, perforación y el aprovechamiento de agua. Sí, ¿Qué dice esto? pero observe, el error de ese artículo es que no sustituye la inspección del Ministerio de Salud, porque los inspectores de agua del MINAE son inspectores de aguas, no inspectores de salud. Exacto. Y en consecuencia, al derogar los artículos 264 y 277, se deja y se afecta la capacidad del Ministerio de Salud para inspeccionar desde el punto de vista de la salud esa calidad de Entonces, agua. mejor sacan al Ministerio de Salud de aquí. O le dan la potestad que Pero tenga que ver. observen las derogatorias, Álvaro. Vamos a las derogatorias de la ley, y por eso mejor hablar con normas, porque si no, el día dices que usted opina. No, yo no opino, yo leo. Como tiene que ser. ¿Cuál artículo, Oscar? Artículo 124, derogatorias. Esta ley deroga las siguientes disposiciones. Los artículos 270 y 276 de la ley 5395, Ley General de Salud del 30 de octubre de 73 y sus 1973. reformas. Y entonces, nada más repito lo que dice el ministro, voy a repetir lo que dije al principio. Lo que dije al principio, que es tomado textualmente lo que dijo el ministro de Agricultura y de Salud. Este proyecto supuestamente ha sido estudiado y trabajado y mejorado al lado de muchos sectores por las últimas 5 administraciones del país. O sea, son 5 gobiernos, por lo que no se ha construido a espaldas de nadie, está bien. Pero ¿qué es lo que están construyendo? Entonces me gustaría, lo traje, pero en este momento no lo tengo aquí, la Ley General de Salud, para que viéramos los artículos 276. Son funciones especializadas, enfocadas a la salud y no en sí a, digamos, la protección del agua. Oscar, bueno, le reitero a los televidentes que este programa va a tener una segunda parte la otra semana para que no se lo pierdan y que este programa se repite el domingo a las 6 por los que no puedan verlo, sobre todo gente de acueductos y gente interesada en el tema, que lo puedan ver el domingo a las 6 de la tarde, lo puedan recomendar. Y también va a estar en la página de Facebook de TVN, Canal 14, igual que lo vamos a subir a Tertulia de Noche en YouTube. Oscar, digamos, hay mucho más que hablar porque la otra semana hablar de las hadas, pero para usted, ¿esta ley es buena o mala? ¿Se puede decir que es buena o mala? Es mala. Mala. Antes de que me diga lo mala,
antes de que se me olvide, disculpen, que se me quedaba este detalle. ¿Por qué el presidente, qué tiene de rectoría el presidente y en los temas de agua? Vuélvame esa parte porque ese es un Correcto. tema de la política interesante porque es que los políticos son políticos, pasan el tiempo, hay unos que tienen un criterio y otro, pero ¿qué papel juega el presidente y eso? Te lo voy a explicar muy claro. Y este es mi negocio, este lo conozco yo. Si vos ves el artículo 26 de la Ley General de la Administración Pública, de memoria te lo digo, dice que son funciones del presidente de la República dirigir y coordinar la administración central en su conjunto y hacer lo propio con la administración descentralizada. Y el artículo 28, inciso primero, de la Ley General de la Administración Pública establece que es también, en calidad de obligado colaborador del ministro, participar con el presidente en la dirección de los asuntos públicos. O sea que la dirección política, por dónde vamos en materia de agua, en un régimen presidencialista como el nuestro, le corresponde al presidente y al ministro, al Poder Ejecutivo. Para eso se les elige. ¿Ya? Por eso la capacidad para dar directrices, que lo establecen los artículos 99 y 100 de esa misma ley 6227, son del presidente y del ministro. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es bueno, ¿Por qué? porque en este tema del agua, es decir, donde hay diversos intereses en juego, ¿verdad? Donde hay que balancear diversos niveles de la demanda del agua, la demanda de los usuarios, la demanda de los agricultores, la demanda de los industriales, la demanda de la energía, los generadores de energía demandan el agua. No solo se requiere una cuestión técnica, sino que también se requiere una dirección política de balance de intereses. Pero vea, vamos a ver si cabe lo que le voy a decir en esta parte. Viendo la situación que estamos con esta crisis que hay de imagen política y que nadie cree en los políticos, ¿verdad? Que dicen hoy una cosa y mañana dicen otra. ¿De eso quiero hablar? Es que por eso quiero decirle, aquí cabría decir, bueno, Oscar, pero entonces en los temores de que el agua en algún momento se decida privatizar o meterse en bolsa o negociar o favorecer a algunos sectores, aunque constitucionalmente se hable que es un derecho humano, ¿cabe pensar en eso aquí? Yo no lo sé. Es decir, francamente, creo que la ley la misma ley vieja, ya la misma reforma constitucional, apuntan. O deja el portillo para que eso pueda darse, porque la ley establece cosas o no las establece. Vale pensar eso, que puede hacer un portillo en que un presidente vea esto como un negocio, qué sé yo. Hablemoslo así, no sé lo que voy a decir, te parece, pero por ejemplo, ahora que hablemos de plata del Fondo Monetario, es el tema ahora. Es decir, bueno, hagamos una cosa, el país está muy endeudado, como ha pasado en otros países, o vamos a privatizar los acueductos, o queremos el AIA, o no sé. Y el presidente diga, sí, por bajar deuda, tome esta cosa. ¿Eso cabe pensarlo en esto? Por lo menos, vamos a ver, y vinimos a hablar de esta ley. Esto no está en esta ley, Okay. pero observe un detalle. Yo hablé de tres cosas. El agua como servicio público, el agua como objeto que debe ser protegido desde el punto de vista del suministro, la existencia, la calidad, la cantidad y el medio ambiente. Y dos, el derecho fundamental al agua. ¿Verdad? Y aquí en esta ley no está desarrollado el derecho constitucional al agua. Ni un solo artículo de esta ley se refiere al derecho de las personas al agua. ¿Verdad? Ese tema que usted plantea debe ser objeto de un desarrollo que aquí no está. Esa tutela del agua, no solo desde la perspectiva del medio ambiente, de la calidad, de la cantidad, sino también de el suministro y la tutela del punto de vista económico en el largo plazo. Del concepto del servicio público del agua. ¿Qué significa servicio público?
cuáles son sus prestadores y cuál es su régimen jurídico. Eso Es que, no Oscar, está aquí. si bien es cierto, usted tampoco dice que está aquí, por ejemplo, cobrar a quienes embotellan agua. No Eso es un está. negocio. Es un negocio. Y sabemos lo que pasó en Bolivia, en Cochabamba, cuando llegó una empresa Claro. privada y cerró y dijo, aquí me pagan. Y hubo una revuelta en Bolivia y ha pasado en otros países. Y a mí se me hace que, digamos, no soy radical en el tema, pero el temor del sector ambiental y viendo estas noticias que de este lunes ya comienza a cotizarse en bolsa el agua, Bueno, y viendo que la potestad del presidente no se trata de juzgar, sino de que hay que ser malicioso en esto también, porque lo que no dice la ley, ¿cómo es que dicen ustedes los abogados? Que lo que no dice la ley no existe, no sé. Hay un sí. dicho que dice. Hay Pero por- si eso no está regulado aquí y no se regula lo del agua, yo no sé si es un error de la ley o es que no lo incluyeron aquí. no va en esta ley. Pero como usted quiere y me vino a hablar con un abogado y yo tengo que hablarle con normas jurídicas para que el día de mañana digan, No llegó a hablar paja. Sí, yo opino, yo creo, a mí me parece. Observe el detalle. Respondiendo a su pregunta. La ley constitutiva de AIA establece lo siguiente. ¿Qué ocupas, Oscar? Ya perdí los anteojos. No importa. Por ahí deben de estar en el sillón. Por ahí Si debe quiere estar. se pone de pie para que... Bueno, sin no, ningún problema. Álvaro, simplemente aquí todavía tengo brazo. Dice el artículo segundo de la ley 2726, ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Observe. Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y la disponibilidad de recursos. Entonces, el modelo de 1961 es un modelo centralizado, ¿verdad? Es un modelo que yo creo que ya está haciendo crisis, ¿verdad? Que establecía que la IA iba a operar, cosa que vamos a hablar en el programa futuro, Sí. todos los acueductos de este país, incluso los municipales. ¿Verdad? Entonces, el modelo que tenemos en este momento es un momento centralizado, el servicio público y está focalizado en el AIA. Lo que usted dice se puede hacer, posiblemente, pero pasa por una reforma legal a este artículo 2, inciso G de la ley 2726 de acueductos, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Nada más de reformarla. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos a este momento. Un servicio público centralizado. ¿Verdad? Dice que el agua, dice la Constitución, es un bien de la nación, pero es un bien que puede ser concesionado. Ese es el problema. Pero por lo menos eso no es una discusión que se incluye en este proyecto. ¿Debería o no? ¿O debería ser aparte? Es que las grandes preocupaciones, Oscar, y vea qué interesante, porque los diputados dicen, Paola Vega, que es la que ha defendido un poco el tema de la comisión, dice, aquí no dice nada de eso, y puede ser que sea cierto, ¿verdad? Y efectivamente tal vez no lo diga o no lo dice. Pero es que cuando uno comienza a ver detalles de qué puede pasar vea que tan sencillo la reforma un artículo de esos, conociendo a cómo va este tema a nivel mundial, es una situación, digamos, que lo pone a uno a pensar, tal vez no esta ley, sino en un contexto más amplio, a futuro, a 15 años, a 20 años, que ya vengan otros políticos, otros gobernantes, donde los intereses de la gente cada vez se ven menos representados en un Congreso, aunque sean los representantes, son menos representados y los intereses de muchos sectores, sobre todo más económicos, más influyentes, son los que se generan. Cervecería Costa Rica, todos estos que generan agua y que venden agua, imagínense los beneficios que hay aquí. Entonces, sigamos pagando nosotros por lo que hay y otros. La discusión que se aplazó, y por eso era un concepto integrado, es que no está desarrollando el derecho fundamental al agua. Esa discusión que usted está planteando, ¿ya? Iría
me parece, encontraría lugar en la discusión del derecho fundamental al agua. Y en eso me parece que hay una enorme trampa ideológica. Podemos estar creyendo que esta es una ley que desarrolla el derecho fundamental al agua, y no es cierto. En ningún artículo se ocupa de los derechos del usuario, ni siquiera lo define. Vea que en las definiciones no aparece. La autoridad reguladora de los servicios públicos que regula las tarifas a los usuarios no define qué es un usuario. Los derechos de los usuarios no se están. ¿Cuál es el contenido? ¿Ya? ¿Cómo desarrolla la ley el contenido del derecho fundamental al agua? Aquí está hablando de la tutela del agua, pero no de los derechos de las personas con respecto del agua. Que eso debería estar. Y eso es si es un derecho constitucional, aquí debería estar. Debería estar y no está. Pero tiene otros defectos gravísimos. Así que yo creo que se nos acaba quedan el 5 minutos, háblenos un... Me gustaría hablar de un tema. Claro. Esta es una ley que yo llamo contradictoria. Es deslegisladora. ¿Por qué? Porque, vea, esta ley tiene 100 y pico de artículos, 108, 125 artículos. Véalo. Y yo conté en 55 ocasiones que remite al reglamento. O sea que en realidad lo que está dándole al reglamento, lo que está haciendo es asignándole al Poder Ejecutivo y a la Dirección Nacional de Agua la posibilidad de regular vía reglamento una serie de temas importantes que deberían estar regulados en la ley. Entonces, ¿y quién puede modificar reglamentos? El Poder Ejecutivo. Y ahí se está centrando Entonces, todo. en realidad, esta es una ley que le viene a otorgar potestades al Poder Ejecutivo para que gestione el agua. Y ojo, al margen de los usuarios. Aquí no hay ninguna fórmula efectiva de participación. Aquí no están las asadas, por más que digan. Aquí no está la gestión colectiva del agua. Al contrario, es una ley regresiva, porque antes otorgaba la posibilidad de que las personas hicieran sociedades de usuarios para proveerse del servicio. Y aquí las deroga. Es más, le quita derechos a las personas. Qué peligroso, Oscar. Correcto. Pero el gran problema está en esa, digamos... El gran problema es que los diputados no leen. Ojalá puedan ver este programa. Si se fijaran, hay 55 remisiones al reglamento que yo conté. Le otorga al Poder Ejecutivo, en realidad es una ley de otorgamiento al Poder Ejecutivo de todas las posibilidades de gestión del agua. El desarrollo normativo fuerte de este contenido está en el reglamento, no está en la ley. Y desde esa perspectiva nos deja desprotegidos. Pero tiene otra cosa peor. ¿Verdad? Y léalo, Álvaro, en el proyecto. Está en el artículo 121. Dice, en materia de recurso hídrico no operará el silencio positivo a que hacen referencia a los artículos 330 y 331 de la Ley 6227. O sea que la Dirección de Agua y el Ministerio del Ambiente pueden decidir las peticiones que usted le haga cuando les venga en gana, cuando San Juan baje el dedo. Observe, teniendo en consideración que el agua tiene una cuestión de salud, de vida y un valor económico de industria, porque usted el agua la necesita también para muchos casos, ¿ya? La Dirección la Dirección Nacional de Agua puede darse el tiempo que le venga en gana para resolverle a usted un asunto. Y conocemos ya el Ministerio del Ambiente, en donde un asunto tarda hasta 7 años para ser resuelto. Esto hace inviable el aprovechamiento económico del agua. Y quién sabe
Sí, el aprovechamiento el del agua desde la perspectiva también de suministro para consumo ¿O a humano. quién le resuelven primero? ¿O a quién le resuelven primero? Es decir, la Dirección Nacional de Agua, como no hay silencio, es una alcahuetería, entonces dicen, como los valores que están protegiéndose son el agua, entonces resuelvo cuando me venga en gana. Y eso es una cosa importantísima. Eso da poder, porque da poder de Claro. presionar, de Poder coercitivo. coercitivo, el Podría tiempo prestarse para corrupción. para todo. No, vamos a terminar aquí, Oscar, porque la verdad es que este tema hay que ampliarlo y ojalá que, bueno, la otra semana de fijo vamos a estar aquí, ojalá no se pierdan el programa, inviten a más, vamos a tratar de hacerlo en vivo para ver si podemos tener participación de la gente que nos pueda Ojalá. escribir y generar dudas sobre este tema. Ojalá, si tienen alguna duda en el mismo Facebook de TVN Canal 14, ahí nos las escriban y lo vamos a ir viendo, porque sí, la otra semana vamos a hablar sobre este concepto de asadas, vamos a hablar de dónde está la gente aquí, todo este tema que es muy importante, sobre todo que vivimos en una zona de asadas, ¿verdad? Y que en algún momento le haya venido torciéndole el brazo de los convenios de delegación, en fin, tantas cosas que se vienen con el tema, y no se nos olvide lo que pasó esta semana en Wall Street. El agua va a ser un bien como el oro y el petróleo, en bolsa. Ya sabíamos que tenía ese valor, pero en bolsa. Es un valor económico. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Álvaro. Y bueno, la otra semana vamos a estar aquí de nuevo. Ay, por aquí nos ha dado. Y a ustedes, recordarles tertulia de noche, miércoles a las 9 con repetición el domingo a las 7 de la tarde. Los esperamos, no se les olvide, la otra semana seguimos aquí con la Ley de Aguas en este análisis con Oscar Hernández, experto en Derecho Constitucional. Nos vemos la otra semana. Chao, que la pasen bien.